Clínica del conocimiento. Intentaremos hablar en esta breve charla acerca de algunos temas que pueden resultar contraintuitivos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que sabemos? Saber y sentir que se sabe, ¿son la misma cosa? Vamos a analizar de qué manera saber requiere de señales que nos informen en nuestra conciencia que efectivamente sabemos. Vamos a ver las diferencias entre saber y sentir que sabemos, y a postular finalmente que son dos fenómenos completamente diferentes. Decía Carl Sagan, yo no quiero creer, quiero saber. De lo que hablaremos en esta charla es, pero ¿cómo podemos saber que sabemos sin creer que sabemos? La sensación de conocimiento se siente como conocimiento, pero es una emoción. Sentimos que sabemos de una manera involuntaria, semejante a la tristeza o al amor. La sensación de conocimiento no es una elección consciente. Metaconocimiento es el producto de circuitos cerebrales separados del acto de conocer, de la cognición. Sentir que sabemos es una emoción. Es susceptible de ilusiones y distorsiones comunes a todas las percepciones sensoriales. Es un cálculo inconsciente de probabilidad de que una idea sea correcta. A mayor probabilidad percibida, es más probable que esa idea sea enviada a la conciencia bajo la forma de una certeza o certidumbre. La sensación de conocimiento puede aparecer sin relación alguna con las evidencias o argumentos que lo respalden, porque operan en circuitos cerebrales diferentes, como por ejemplo ocurre en las experiencias místicas o en el déjà vu. Sentimos que sabemos sin evidencias que respalden esa sensación. ¿Cómo sabemos lo que sabemos para vivir en nuestras vidas cotidianas? Nuestras arquitecturas cognitivas, en general, ponen en cuarentena cualquier duda, cualquier representación que cuestione o pueda subvertir nuestro instinto coalicional, es decir, nuestra pertenencia a un grupo. Pero para eso paralizan partes de nuestro aparato cognitivo y nos hacen aceptar cosas sin cuestionarla. Los griegos llamaban doxa al sentido común y lo definían como un conjunto de creencias compartidas que explican la realidad, que asignan causalidad a los fenómenos cotidianos. Se sienten como verdaderas, pero no requieren reflexión. Se aceptan. La costumbre hace que estas cosas nos parezcan autoevidentes, dadas, son meras repeticiones, es decir, hay una parte del conocimiento cotidiano, a lo que los griegos llamaban doxa, que están protegidas del pensamiento crítico. Esa suspensión del juicio crítico es lo que nos permite pertenecer a un grupo, al instinto coalicional. Son útiles, incluso cuando no sean verdaderas. A esto los neurocientíficos contemporáneos lo llaman cognición social. Sus conclusiones pueden ser anticipadas por el interlocutor. Es decir, si hablamos con alguien, él ya va a saber lo que estamos pensando del mismo modo que nosotros sabemos lo que piensa él. Por ejemplo, alguien nos podría decir, ¿cómo sabe usted lo que yo pienso y lo que le iba a decir a continuación? Y si esa persona ejerce un pensamiento crítico y metacognitivo, podría decirnos, porque usted no piensa. Usted es pensado por el sentido común compartido por el grupo
al que pertenecemos. La doxa, entonces, es el sentido común, un conjunto de ideas sobre las que nadie cuestiona su origen ni su validez. Si nos preguntáramos cuál de estas líneas es más larga y cuál es más corta, rápidamente, de manera intuitiva y automática, tendríamos una respuesta. Pero si apelamos a los mecanismos racionales, por ejemplo, medir, encontraríamos que seguramente la respuesta es otra. Este simple ejemplo muestra claramente cómo la sensación de saber, que es una emoción, y el conocimiento, que es una cognición, pueden diferir en la vida cotidiana. La razón, el razonamiento, no es algo que ocurre en una mente incorpórea, ocurre en un cuerpo. Tiene una forma crucial por las peculiaridades de nuestros organismos, por los notables detalles de la estructura neuronal de nuestros cerebros y de nuestro funcionamiento en el mundo. El pensamiento incorpóreo no existe, no es una opción fisiológica, no puede explicarse. El pensamiento sucede en un cuerpo. Tampoco ocurre una mente puramente racional, libre de sensaciones y de percepciones corporales o mentales. Sensaciones y cogniciones van juntas. Para saber lo que nuestras mentes están haciendo, necesitamos algún sistema sensorial que monitoree nuestras actividades y nos lo informe. La conciencia de que estamos pensando es una sensación que nos ocurre, es una experiencia, no es un pensamiento que podamos hacer deliberadamente. Creemos que estamos pensando de la misma manera que sentimos que estamos caminando. Es una sensación. Los pensamientos que no alcanzan la conciencia no se sienten. Es decir, no sabemos que estamos pensando cuando los pensamientos no se convierten en una sensación. Como todos saben, es muy frecuente, especialmente en nuestros días, que las personas y nosotros mismos sostengamos creencias en contra de toda evidencia. Y esto nos torna vulnerables, porque cada vez que se nos confirma ese prejuicio o esa creencia, se refuerza nuestra certidumbre. Los pensamientos entonces requieren de una información sensorial, no son pura racionalización. Una mente incorpórea, por ejemplo, que no tuviera cuerpo, no podría nunca contemplar la belleza o sentir las diferencias entre el amor profundo, el enamoramiento o la lujuria, porque de todas esas cosas nos informan las sensaciones, no las cogniciones. Para evitar la confusión y el caos, nuestros cerebros tienen sistemas sensoriales que nos dicen cuándo estamos pensando en un pensamiento. Estos sistemas determinan cómo experimentamos, por ejemplo, la causalidad y la intencionalidad. Nosotros podemos sentir la intención de otra persona respecto de lo que nos dice, pero no podríamos explicar las razones de esa sensación. Este sistema es fundamental para darle a nuestros pensamientos un sentido de su corrección o incorrección. Sentimos que estamos en la dirección correcta. Sin la sensación, un pensamiento no valdría la pena en la mente sobre la que está impreso. La evidencia sobre esto es abrumadora. Conocemos la naturaleza y la calidad de nuestros pensamientos a través de nuestros sentimientos, no de la razón. Los sentimientos como la certeza, la convicción, la corrección o incorrección, la claridad o la fe, surgen todos de sistemas sensoriales mentales involuntarios, que son componentes integrales e inseparables de los pensamientos. Es decir,
La sensación de certeza, la convicción, la sensación de estar en lo correcto o en lo incorrecto, califican a nuestros pensamientos. Son sensaciones que califican a nuestras cogniciones. El fundamento del tema que estamos conversando es que así como tenemos sensaciones somáticas del mundo externo a través de los sentidos, y tenemos sensaciones viscerales de nuestro mundo interno, por ejemplo el hambre o la sed u otras sensaciones homeostáticas, también tenemos sensaciones mentales que nos informan acerca del proceso de nuestras cogniciones no conscientes. Tenemos una subjetividad adecuada para las acciones de cómputo mental y de pensamiento que en algún momento y a través de marcadores somáticos se nos hacen conscientes. Es el famoso momento ajá o eureka. La computación y la sensación de la computación son cosas distintas. Una computadora, por ejemplo, puede entender, pero no tener la sensación de comprender, porque no tiene conciencia. La suma de sensaciones mentales involuntarias son lo que experimentamos como una mente. Reconocer un patrón no es lo mismo que tener la sensación de reconocerlo. Por ejemplo, el daño en la amígdala hace perder a estas personas el sentido de la restricción del espacio interpersonal. Pierden la idea de la proxémica porque no sienten. El síndrome de Williams hace que los pacientes pierdan la sensación de la distancia, es decir, saben pero no sienten. Hay una forma somática mediante la que experimentamos como sensación lo que estamos pensando como cognición. Es conveniente entender que entre los procesos de pensamiento y la sensación de esos procesos hay vías neurobiológicas diferentes. Hay marcadores somáticos que nos califican y nos hacen enterar de la sensación de pensar. Solemos tener la presunción de que si a todos se nos presenta la misma evidencia, todos llegaremos a la misma conclusión. Pero esto es inconsistente con los desarrollos actuales de la neurociencia básica, porque saber y creer que se sabe son cosas distintas que emplean circuitos cerebrales diferentes. Saber es una cognición y creer que se sabe es una emoción. Es decir, que se puede estar seguro de cosas equivocadas. Por ejemplo, cuando el conocimiento no tiene un disparo límbico que nos dé la emoción, la sensación de que efectivamente sabemos, puede verse en casos como la visión ciega o el jamais vu o el síndrome de Cotard, donde los pacientes creen que están muertos aún con pruebas en contrarios, porque saben pero no sienten que saben. O en el síndrome de Capgras, donde cree que un familiar es un impostor incluso cuando lo reconocen, cuando se le muestran pruebas en contrario, porque saben pero no sienten que saben. Pero también se puede dar la situación contraria, es decir, tener el disparo límbico que nos genera la sensación de certeza, pero sin conocimiento. El ejemplo clásico es el déjà vu, donde encontramos familiaridad con un lugar o un suceso disociada de la memoria, o el presque vu,
casi visto. Es decir, tener una palabra en la punta de la lengua. Sentimos que la sabemos, pero no la sabemos. O por ejemplo, el caso más paradigmático es el miembro fantasma, donde una persona sabe que no tiene ese miembro, pero siente que lo tiene. Es decir, el disparo límbico emocional existe, pero la cognición no coincide con él. Entonces, el problema no es escuchar voces en nuestras cabezas, cosa que a todos nos puede ocurrir. El problema es sentir que nos dicen la verdad, que es lo que pasa en las alucinaciones auditivas en algunos cuadros como la esquizofrenia. Lo que estamos tratando de introducir es un concepto poco frecuentemente mencionado, y es que saber y sentir que se sabe son cosas diferentes. Para aportar solamente uno de numerosos ejemplos de la literatura, analicemos este fragmento de Santa Teresa. Un día me fue concedido percibir en un instante cómo todas las cosas se ven y se contienen en Dios. No los percibí en su forma apropiada, y sin embargo, la opinión que tenía de ellos era de una claridad soberana, y ha quedado vivamente impresa en mi alma. La vista era tan sutil y delicada que el entendimiento no puede comprenderla. Este es uno de los numerosos ejemplos de disparo límbico con sensación de certeza sin cognición. Hoy, esto ha dejado de ser simplemente un fragmento de la literatura. Dostoyevsky tiene muchos de estos, para encontrar evidencias neurobiológicas que las explican. Este artículo que les estoy mostrando es simplemente uno de tantos que explican los circuitos, por lo cual se puede tener certeza absoluta sin ninguna cognición que respalde con evidencias empíricas aquello que uno siente. Otro ejemplo que seguramente todos conocen es la historia del matemático John Nash, que padecía esquizofrenia, que alguna vez se le ofreció una cátedra en el MIT en Boston y la rechazó porque afirmó: estoy preparando todo para convertirme en emperador de la Antártida. Un hombre de una inteligencia extraordinaria, capaz de tener desarrollos cognitivos de altísimo nivel como la teoría de los juegos, sin embargo, tenía disparos límbicos que le hacían sentir una certeza absoluta sobre cosas que él sabía que cognitivamente no podía respaldar. Numerosos diseños experimentales en neurobiología han demostrado en circunstancias muy diversas que los estados místicos son más un estado de sentimiento que un estado de intelecto, es decir, son más una emoción, un disparo límbico, que una cognición, con la participación de la corteza cerebral. Parecen ser estados de conocimiento para quienes los experimentan porque se sienten con un grado de certidumbre absoluta. Estos estados de penetración en las profundidades de las verdades más fundamentales que el intelecto discursivo cognitivamente nunca puede alcanzar. Son iluminaciones, revelaciones o epifanías llenas de significado e importancia, que se sienten, son una emoción. Es un conocimiento puramente sensitivo, pero no conceptual. Como regla, llevan consigo una curiosa sensación de autoridad para el que las vive. El que las vive no duda de esa sensación. Tales sentimientos surgen directamente de la activación de áreas localizadas del cerebro como el lóbulo temporal y el sistema límbico, y surgen ya sea espontáneamente o como resultado de la estimulación directa por recursos instrumentales. Existen en la clínica muchas situaciones donde enfrentamos los médicos situaciones como esta, como en las experiencias cercanas a la muerte,
en el aura epiléptica, en los estados post-anestésicos, en la estereoataxia, en el uso de drogas como la ketamina, hongos alucinógenos, éxtasis o incluso el bloqueo de los receptores NMDA de glutamato. Es decir, son representaciones sensoriales que se caracterizan por tener un altísimo grado de convicción, de certeza, de seguridad de los estados internos de la mente. Esa es la sensación de saber, no la cognición del conocimiento. Las personas percibimos el mundo exterior a través de los sentidos primarios, como la vista, el sonido o el olfato, pero percibimos nuestro mundo interno a través de emociones, sentimientos o representaciones que nos hacen ver las cosas como familiar o extraño, real o irreal, correcto o incorrecto. Saber es una cognición, sentir que se sabe es una emoción. En otros contextos clínicos, como el trastorno obsesivo-compulsivo, la evidencia objetiva no desencadena la sensación apropiada de conocimiento. Deja así a los pacientes en un estado de permanente duda y ansiedad. Saben que se lavaron las manos, pero no sienten que se lavaron las manos, por lo que vuelven a hacerlo. Hoy se considera el papel de la certeza patológica, por ejemplo. Estoy seguro de las voces que escucho en mi cabeza, propia de la esquizofrenia, y la incerteza o incertidumbre patológica es característica, por ejemplo, del trastorno obsesivo-compulsivo. Dijimos que se puede tener certeza a nivel cognitivo, pero no a nivel de la sensación de conocimiento. También se puede dar la situación inversa. Se puede saber, pero no sentir que se sabe, algo que nos ha ocurrido seguramente a todos nosotros alguna vez. Por ejemplo, muchos pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo saben que saben, pero no sienten que saben. Tal vez nos ayude a buscar ejemplos respecto de esto que estamos hablando, de la diferencia entre sensación y cognición, ver qué ocurre cuando estos mecanismos no funcionan adecuadamente. Por ejemplo, se puede tener certeza patológica sin pruebas en los cuadros delirantes. Se puede tener incerteza patológica en el trastorno obsesivo-compulsivo, donde sabemos, pero no sentimos. Puede haber una alteración de la sensación del self, de nosotros mismos, por ejemplo en la anorexia nerviosa. Puede haber un déficit de la sensación de agencia, es decir, que yo gobierno mis actos. Se ve en la esquizofrenia. Sin una sensación palpable del comportamiento controlado, las personas solamente actuaríamos de manera refleja. Por lo tanto, no habría ninguna necesidad de tener una mente que tome decisiones conscientes. El sentimiento de agencia, es decir, de que yo gobierno mis acciones, es la sensación de que el que está causando una acción es uno mismo. El déficit de la sensación de ser dueño de nuestras acciones es bastante característico de la esquizofrenia, por ejemplo. La situación puede darse en lo que algunos autores de habla inglesa denominan como un síndrome de sí, pero. Es decir, si no hay un interruptor automático, una sensación, la indecisión y la inacción gobernarían nuestra vida. Nunca podríamos decidir qué camisa ponernos, qué corbata ponernos o de qué color comprar una blusa. Un cambio mental tiene que haber que detenga la rumiación infinita y calme nuestros temores de perder una alternativa superior desconocida. Es decir, ¿no será mejor la próxima camisa? ¿No será mejor la próxima corbata? En algún momento hay que decidir, y esa decisión se toma por un marcador somático, es decir, por una emoción.
Ese cambio no puede ser una cognición, es decir, un pensamiento, porque si no estaríamos dando vuelta en el mismo problema el resto de nuestras vidas. La solución más simple que ha sido configurada por la evolución de la especie es crear una sensación que se siente como una cognición. Entonces decidimos. Pero esa sensación no está sujeta al autocuestionamiento perpetuo del pensamiento. Es decir, decidimos, listo, es esta corbata. La constelación de estados mentales que constituyen esta sensación de saber es una maravillosa adaptación de la especie que resuelve un dilema metafísico muy real, que es cómo decidimos, cómo llegamos a una conclusión en una infinidad de opciones semejantes. Necesitamos tener una apreciación sensorial del mundo, una experiencia, para dar a nuestros pensamientos o cogniciones un significado. Las neurociencias llaman a esto cognición corporizada y se manifiesta por lo que Antonio Damasio denominó el marcador somático. Ya hay suficiente evidencia que muestra que la elección sin la sensación de estar eligiendo se percibe como simplemente sucedió. Pero una elección con la sensación somática de estar eligiendo se siente como una conclusión. Esta es mi decisión final. La sensación de elección es un indicador pobre de la intención subyacente. Tenemos sistemas sensoriales para conectarnos con el mundo exterior y sistemas sensoriales para notificarnos sobre nuestras propias necesidades corporales internas. Por lo tanto, es completamente razonable que también tengamos un sistema sensorial, un sistema de señales, que nos diga lo que nuestra mente está haciendo. Para estar al tanto de que estamos pensando, necesitamos una sensación que nos diga que estamos pensando. Esto ha sido muy estudiado hoy en día con sistemas de neuroimágenes que muestran perfectamente cómo estas dos cosas, la cognición, pensar, y la sensación, sentir que estamos pensando, ocurren y lo hacen a través de circuitos diferentes. Veamos cómo influye este fenómeno en la vida cotidiana. Por ejemplo, la disonancia cognitiva es un mecanismo psicológico integrado que estimula las respuestas de autojustificación para proteger lo que creemos, nuestras certezas, nuestra autoestima y nuestras afiliaciones a grupos, incluso sin ninguna prueba para respaldarlo, o lo que es peor aún, incluso contra toda evidencia que las contradiga. Es decir, las personas podemos tener creencias muy fuertemente instaladas que son impermeables a toda evidencia que se nos presente y que las contradiga. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque los circuitos cerebrales por los que funciona la certeza son distintos de aquellos por los que funciona la cognición. Las cogniciones y las emociones pueden ser divergentes, pero aún así convivir en una persona. La disonancia cognitiva busca formas para conciliar esto mediante la modularidad. Determinadas cogniciones quedan en un compartimento y determinadas emociones quedan en otro, sin contacto con el primero. El pensamiento racional basado en pruebas no es un rasgo universal, sino un rasgo modular. El conflicto central de nuestra civilización está entre los impulsos básicos versus las respuestas más sensatas. En última instancia, esto es una competencia entre los placeres inmediatos y las recompensas a largo plazo. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la obesidad.
o en el tabaquismo o en las adicciones. Una preferencia biológicamente basada en la gratificación inmediata sin duda nos va a proporcionar una explicación simplista para nuestras actitudes inmediatas, pero increíblemente miopes hacia el futuro, hacia la ecología del ambiente, hacia nuestra propia salud, hacia el control de la población. Es decir, cuando admitimos la gratificación inmediata, devaluamos las consecuencias a largo plazo. La sensación de conocimiento es esencial tanto para confirmar nuestros pensamientos como para motivar aquellos pensamientos que todavía no se han probado o no se pueden probar. Estos roles pueden ser tanto complementarios como contradictorios y nos pueden llevar a una confusión inevitable en cuanto a lo que creemos que sabemos. Esta confusión, que no puede resolverse por completo sin quitarle el sistema de recompensa a largo plazo. En diversas situaciones uno podría preguntarse, ¿cómo sabemos lo que está pensando otra persona, por ejemplo? Lo que dicen las evidencias científicas es que la realidad existe como concepto o información, pero también como experiencia subjetiva, es decir, se entiende y se siente. Por ejemplo, a veces sentimos qué es lo que está pensando otra persona, pero no lo sabemos. Hace algunos años el físico y divulgador científico español Jorge Wagensberg publicó un artículo donde clasifica a las personas en creyentes, crédulos y creedores. ¿Qué es un crédulo? Es alguien que asume una verdad fácilmente. No pide demasiadas pruebas a la realidad que debe soportarla. ¿Qué es un creedor? Es una persona que cree con garantías razonables y que está dispuesto a cambiar la verdad vigente por otra más coherente, menos contradictoria o más completa. El creedor exige para creer todas las garantías posibles que la realidad pueda ofrecerle en un momento determinado, es decir, cree cuando hay evidencias que apoyan su creencia. ¿Y qué es un creyente? Un creyente es el grado máximo de credulidad. Es el caso más grave porque no exige ninguna garantía a la realidad. Cree sin pedir evidencias. Un crédulo tiene certeza, pero sabe poco. Un creedor tiene certeza solo cuando sabe mucho. Y un creyente tiene certeza y no sabe nada, es decir, puede creer sin necesidad de tener evidencias que respalden su creencia. Un ejemplo histórico clásico es la discusión entre Galileo Galilei y un cardenal de Roma. Galileo le ofrece hacer una contrastación empírica de su hipótesis mirando a través del telescopio, pero el cardenal le dice: yo no tengo necesidad de mirar por su telescopio para sostener o refutar la creencia que tengo. Es decir, no pide evidencias, es un creyente. En general, las personas tenemos cierta reticencia a enfrentar los problemas de la mente racional, y esto proviene de la sensación intuitiva y automática de que la mente no es de la misma categoría que el cuerpo. Solemos creer ingenuamente que todas nuestras sensaciones son cogniciones. Es conveniente recordar que nuestras limitaciones mentales son también la causa que nos impide aceptar que esas limitaciones mentales existen. Toda introspección, cuando pensamos en cómo pensamos, debe hacerse bajo la luz de las restricciones biológicas, es decir, de los límites que el propio funcionamiento de nuestro cerebro nos impone. En medicina, no es infrecuente que muchas decisiones
se tomen basadas en una corazonada, en la sensación de conocimiento, en la convicción o certeza, pero sin las pruebas empíricas que respalden esa conjetura. Un buen médico requiere apegarse a la mejor evidencia médica disponible, incluso si contradice su experiencia personal. Necesitamos distinguir entre la sensación visceral de conocimiento y el conocimiento respaldado en pruebas, es decir, entre las corazonadas y las evidencias empíricamente probadas. Por ejemplo, un diagnóstico puede ser sugerido a la conciencia por una sensación, pero debe agregarse una fase de razonamiento empírico y de pruebas que refuten o confirmen esa conjetura diagnóstica. No alcanza con una corazonada. Me gustaría despedirme de ustedes con un fragmento del libro 1984 de George Orwell. Allí el autor dice: todos somos capaces de creer cosas que sabemos que son falsas. Y luego, cuando finalmente se demuestra que estamos equivocados, torcemos descaradamente los hechos para demostrar que teníamos razón. Intelectualmente, es posible llevar a cabo este proceso por un tiempo indefinido, pero tarde o temprano, una creencia falsa choca con la realidad sólida, generalmente en el campo de batalla. En estos tiempos de polarización y de crispación de las opiniones, hemos tratado de analizar las diferencias entonces entre sentir que se sabe y saber. Espero que esto sirva para pensar nuestra vida cotidiana y nuestra práctica clínica. Muchas gracias.